A continuación, la doctora Mónica va a desarrollar la conferencia Campo de Cancerización. Bueno, continuamos entonces con más cáncer de piel. El campo de cancerización es un concepto que no es nuevo, pero que no utilizamos con la frecuencia que deberíamos de utilizarlo. Se habló inicialmente, Slugger, en los años 30, de campo de cancerización, pero no en tejido cutáneo, sino que inicialmente se describió en tejido orofaringio y respiratorio, principalmente en carcinoma espinocelular de tejido oral. Posteriormente, bastantes años después, William Brinke y colaboradores definieron el campo de cancerización como una atipia clínica multifocal con la presencia de queratosis actínicas o un cáncer espinocelular in situ que ocurre en un campo expuesto ampliamente y crónicamente a la radiación ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Que en un paciente que encontramos varias queratosis actínicas, siempre van clínicamente y dermatoscópicamente, subclínicamente siempre van a existir más queratosis actínicas y siempre el 65% aproximadamente o el 70% de los carcinomas espinocelulares van a provenir de una queratosis actínica. Entonces, como tenemos pacientes que tienen muchísimo fotodaño, si solamente tratamos los carcinomas, nos quedamos muy cortos porque el paciente va a tener carcinomas recurrentes. Se dice que en el campo de cancerización, los factores que intervienen básicamente son la radiación ultravioleta, la exposición crónica, que esto genera inflamación. Recordemos que el aumento de los radicales de oxígeno van a formar un ambiente un ambiente apto más bien para las células tumorales. La inmunosupresión no solamente de la piel, sino también pacientes inmunosupresos, por ejemplo, pacientes trasplantados. Y todo esto va a tener un trasfondo molecular que genera un modelo de expansión clonal. Es decir, que cuando encontramos un carcinoma espinocelular o queratosis actínicas, va a haber expansión clonal, pero no necesariamente por recidivas o por metástasis, sino por un complejo inflamatorio y genético. Entonces se dice que el 65% de los carcinomas espinocelulares derivan de de una queratosis actínica. La progresión de una queratosis actínica a un carcinoma espinocelular va en relación directa de las queratosis actínicas que logramos, o sea, que son visibles, ¿verdad? Se dice en algunos estudios, pero estos son datos que cambian mucho de un estudio a otro, que el riesgo de progresión de una queratosis actínica puede ser a un carcinoma espinocelular, puede ser desde un 2.88 hasta un 10% aproximadamente en 5 años. En pacientes trasplantados esto aumenta entre 50 y 250 veces más. Y como les mencionaba, las queratosis actínicas subclínicas son 10 veces mayor que las visibles, es decir, que donde vemos una, existen 10 que no vemos. Los factores de riesgo para el campo de cancerización básicamente son los mismos que para cáncer de piel: la exposición crónica a la radiación ultravioleta, la ocupación, que generalmente son pacientes agricultores, campesinos o que se exponen muchísimo a la radiación, los fototipos bajos, o sea, gente de piel clara, la edad avanzada, que generalmente empieza a partir de la quinta, sexta década, pero igual que estamos viendo actualmente, pacientes de menor edad con carcinomas espinocelulares y vasocelulares, el género masculino,
1 se dice que básicamente es por la ocupación y además por el desarrollo de la alopecia androgenética o calvicie, que tienen mayor exposición directa a la radiación ultravioleta. El sitio del cuerpo generalmente se va a dar en rostro, cuello y brazos, que es lo que generalmente vamos a tener descubierto y en exposición crónica a la radiación, los pacientes inmunosupresos, y estos últimos 3 factores son principalmente para carcinoma epidermoide de la mucosa oral, que sería la ingesta de licor, el tabaquismo, actualmente los vapeadores también, y la mala higiene oral. Entonces, bueno, sabemos que los efectos de la exposición solar en la piel es lo que nos va a provocar el cáncer, pero ¿cómo es que sucede esto? Les mencioné anteriormente que se producen radicales libres, ¿verdad?, que van a aumentar el ambiente inapropiado para las células sanas y un ambiente apropiado para las células tumorales. Se produce un daño crónico al ADN y estos van a hacer mutaciones, y que de ahí es de donde van a salir todas las células cancerosas, que en este caso serían los queratinocitos. Entonces acá podemos ver la comparación entre... necesito devolverlo. Gracias. La comparación histológica y el desarrollo de diferentes fenómenos del sistema inmunológico en la piel sana. La piel con una queratosis actínica ya va a tener expresión de el gen, disminución de la expresión del gen RAS, del P53, que todo esto va a favorecer todas las mutaciones que nos van a llevar a células tumorales. Cuando ya tenemos un carcinoma espinocelular, pues entonces ya tenemos aún todavía más genes y protoncogenes involucrados y todavía muchísimo más desequilibrio en la inmunidad cuando ya tenemos procesos metastásicos. Las queratosis actínicas se clasifican tanto clínicamente que histológicamente. Existen muchísima variedad de clasificaciones, pero la que más se utiliza dentro de la clasificación clínica es esta, que es muy fácil. Las queratosis actínicas grado 1 son las que casi no son palpables, no son visibles, sino que más bien son palpables. Entonces lo que generalmente vamos a lograr divisar es un poco de eritema. Cuando las palpamos ya podemos palpar como esa textura áspera. En las queratosis actínicas grado 2 de la clasificación clínica ya son tanto visibles como palpables y van a tener muchísima más hiperkeratosis, el tamaño es mayor. En las queratosis actínicas grado 3, aparte del eritema y la descamación, vamos a ver lesiones papulares, nodulares y que ya forman placas. Las queratosis actínicas, la clasificación clínica no se correlaciona necesariamente con la histológica, y entonces cuando hablamos de la clasificación histológica, lo que sucede es que en las queratosis actínicas grado 1 lo que vamos a ver es simplemente un compromiso de 1/3 del epitelio de queratinocitos que pierden un poco la cohesión y que son un poco atípicos. En las grado 2 vamos a ver 2/3 afectados, y en las queratosis actínicas grado 3 o que ya son carcinomas espinocelulares in situ, vamos a ver 3/3 ya comprometidos. En la parte de la dermatoscopía, lo que vamos a ver básicamente es en las queratosis grado 1, vamos a observar solamente un área de eritema y con aumento de la vascularización. En las grado 2 ya podemos visualizar mucho mejor el patrón que llamamos patrón en fresa, que son las aperturas foliculares, y en las grado 3
lo que vamos a ver o que va a predominar son los tapones foliculares y además la hiperkeratosis. Cuando tenemos la posibilidad de tener la microscopía confocal, que bueno, nosotros en nuestro país tenemos algunos dermatólogos que están capacitados, pero pues es un equipo caro y no lo tenemos con frecuencia en nuestras manos, pero sí podemos ver lo que se llama el panal de abejas, el patrón en panal de abejas, que básicamente es la pérdida de la cohesión de los queratinocitos y múltiples queratinocitos atípicos, que acá en la última laminilla se ve a mayor aumento. Se ve claramente cómo es que se ve un panal de abejas, la pérdida de cohesión, los queratinocitos atípicos. Entonces, en el campo de cancerización existe una herramienta que se llama ACASI, que viene del inglés Actinic Keratosis Area Severity Index, que inclusive lo pueden bajar en sus celulares para determinar, esta herramienta básicamente nos sirve para ir viendo la evolución del tratamiento en un paciente con campo de cancerización. Pero no nos habla, digamos, del pronóstico, sino que solamente, como en el PASI para la psoriasis, vamos viendo la evolución de acuerdo al tratamiento del paciente. Y entonces el ACASI nos va a mostrar en la pantalla básicamente la división del rostro por porcentajes. 40% corresponde al cuero cabelludo, 20% a la frente, y lado izquierdo y lado derecho del rostro va a ser 20% cada uno. Y en cada una de estas nos va a ir preguntando si las queratosis, si vemos eritemas, si cuántas queratosis actínicas observamos, si tienen mucha descamación, y dependiendo de todos estos factores, él nos va a dar un resultado que va a ir siempre del 0 al 18. El 18 obviamente es a casi de alto grado. Y la idea es ir viendo la evolución cuando ya establecemos los tratamientos. Entonces, para empezar con el tratamiento del campo de cancerización, lo primero y lo más importante es la fotoprotección, que a veces nos cuesta muchísimo lograr que los pacientes se acostumbren y que realmente hagan como un insight de la importancia de la fotoprotección. Entonces, en la actualidad, se dice que la fotoprotección convencional de un protector solar 50+, con un SPF 50+, disminuye la incidencia, o sea, se ha demostrado que disminuye la incidencia tanto de carcinomas espinocelulares como vasocelulares. Estos estudios se han hecho en 24 meses de seguimiento. Pero reciente, bueno, no tan reciente, pero digamos que últimamente la fotoprotección activa, que yo la utilizo, bueno, trato de utilizarla mucho en los pacientes con antecedentes de cáncer o con un campo de cancerización importante. La fotoprotección activa es aquella que trae dentro de sus ingredientes enzimas que nos permite disminuir la formación de los dímeros ciclobutano pirimidina, que son los que van a causar las mutaciones para el desarrollo de un carcinoma espinocelular o vasocelular. De estos fotoprotectores, al menos en Costa Rica, tenemos 3 marcas y 2 de ellas tienen solamente la fotoliasa, y hay una casa farmacéutica que tiene 3 enzimas que contribuyen con este fenómeno, y las otras 2 son la endonucleasa y la glicosilasa. Se dice que, se han hecho estudios que informan que si utilizamos terapia fotodinámica más una fotoprotección activa, se han realizado seguimiento a los 9 meses de los pacientes y ninguno de ellos ha presentado, requirió, digamos, de nuevo tratamiento, o sea, no se tuvo que realizar un nuevo ciclo de terapia fotodinámica o de otro tratamiento para el campo de cancerización.
También se hizo un pequeño estudio en 8 pacientes con seroderma pigmentoso y se dice que redujo en un 65% la incidencia de tener nuevas queratosis actínicas y un 56% de carcinoma vasocelular, y evitó en un 100% los carcinomas espinocelulares. Es súper importante porque los pacientes de seroderma pigmentoso son pacientes de muy difícil manejo. La fotoprotección oral, que es con el Polypodium leucótomos, tenemos que tener claro que no es un reemplazo de la fotoprotección aplicada o tópica, pero que sí nos ayuda en pacientes de muy alto riesgo, porque lo que hace es reducir el estrés oxidativo que se da y que produce muchísima inflamación e incrementa la expresión del P53 en los tejidos de pacientes con campo de cancerización. Se dice que en un estudio la terapia fotodinámica junto con fotoprotección oral redujo una recurrencia de las queratosis actínicas hasta los 6 meses. Y actualmente en Costa Rica hay 2 marcas básicamente que producen esta fotoprotección oral, y una de ellas asocia, aparte del Polypodium leucótomos, cúrcuma, té verde, antioxidantes, y se dice que aumenta la expresión que estos productos también aumentan la expresión del P53. Dentro de los primeros tratamientos tópicos tenemos el 5-fluoracilo, que pues es mi preferido. El 5-fluoracilo básicamente lo que hace es una inhibición de la timidilato sintetasa, que lo que hace es inhibir las mutaciones genéticas, disminuye la síntesis del ADN, la proliferación celular y la muerte celular. Entonces se inhibe en total el daño al ARN y al ADN de los queratinocitos. Bueno, como ya les mencioné, inhibe la timidilato sintetasa, es el agente que se ha demostrado ser más efectivo en el tratamiento de las queratosis actínicas y del campo de cancerización. Hay un ensayo de 932 pacientes que, bueno, porque hay muchos protocolos que se usan actualmente para el 5-fluoracilo, pero en este estudio el protocolo que se utilizó fue la aplicación 2 veces al día, de 2 a 4 semanas, y se dice que con este ciclo se disminuyó en un 75% la aparición de los carcinomas espinocelulares. Se siguieron los pacientes a través de los años y se dice que hasta el 4.º año ya no presentaron, digamos, una disminución de la incidencia en los carcinomas espinocelulares. Igual en pacientes de alto riesgo lo que se recomienda es mínimo un ciclo anual con el 5-fluoracilo. Existen formulaciones de 5-fluoracilo porque, bueno, no es muy bien tolerado porque, como ustedes saben, es súper irritante y no todos los pacientes toleran realizarse el ciclo tal y como se lo indicamos. Entonces se reduce un poco el porcentaje de concentración del 5-fluoracilo y se agregan otras sustancias que nos pueden ayudar, como son el ácido salicílico o el calcipotriol, que también han sido muy efectivos, pero siempre se menciona que el de mayor efectividad es el 5-fluoracilo al 5%, porque en las otras formulaciones están al 0.5 o un poco más, pero no al 5%. Dentro de las ventajas es que es autoaplicado, el paciente no tiene que ir al consultorio ni al hospital para que se aplique, tiene actividad antitumoral y antiviral, y que son ciclos realmente cortos. Dentro de los inconvenientes, yo creo que el principal es la irritación que causa, que eso disminuye muchísimo la adherencia al tratamiento. La terapia fotodinámica, bueno, es una terapia ancestral que se dice que los egipcios lo utilizaban cuando en el tratamiento del vitiligo. En la actualidad se realiza con el ácido 5-aminolebulínico o con el metilaminolebulinato. Actualmente en Costa Rica no tenemos disposición de estas sustancias. Hace como 12 años que ya no tenemos
la casa farmacéutica que lo traía, entonces ya no realizamos terapia fotodinámica, pero sí existen muchos lugares en donde se sigue realizando y realmente es un tratamiento con una tasa alta de éxito. Se dice que alcanza el 90% de pacientes para eliminar las queratosis actínicas, principalmente las grado 1 y las grado 2. Con la terapia fotodinámica a los 12 meses las zonas tratadas no desarrollan carcinoma de tipo no melanoma versus el 35% de los pacientes que no fueron tratados con la terapia fotodinámica. Y el problema o la limitante, como les mencioné, es el alto costo y la accesibilidad. Como dentro de la formación de tumores, la inflamación cumple un papel muy importante, entonces también utilizamos el diclofenaco, que lo que hace es básicamente disminuir o bloquear en la vía de la ciclooxigenasa la COX-2. Al bloquear esta vía, disminuye básicamente la producción de prostaglandinas tipo E2, que disminuye la angiogénesis, la inflamación, aumenta la apoptosis y disminuye la proliferación tumoral. El tratamiento con el diclofenaco tópico generalmente lo utilizamos al 3% y cumple, digamos, una función no solamente antiinflamatoria, sino antineoplásico al cumplir con el efecto antiinflamatorio. Cuando le resulta muy irritante al paciente, utilizamos en combinación con ácido hialurónico en formulación magistral al 2.5% y el protocolo que se utiliza con mayor frecuencia es 2 veces al día por 3 meses. El imiquimod es otro de los medicamentos con altas tasas de éxito en el campo de cancerización. Se dice que el imiquimod lo que hace es actuar básicamente sobre los receptores Toll-like receptors, básicamente el 7 y un poco en el 8, que estos interfieren en la inmunidad tanto innata como en la inmunidad adquirida. Disminuyen la interleuquina L12, que tiene un papel protagónico en el desarrollo de las células tumorales, y por esto el imiquimod tiene un efecto antitumoral. Se dice que es un inmunomodulador agonista del receptor Toll-like 7 y se aplica, bueno, igual tiene muchos protocolos, pero se aplica 3 veces por semana por 16 semanas o una vez al día por 5 días por 6 semanas. Las tasas de curación llegan hasta el 84% y tiene una actividad no solamente antitumoral, sino también antiviral, que recuerden que, bueno, hay controversia, pero que el virus del VPH también tiene su papel importante en el desarrollo de las células tumorales. Dentro de las ventajas, se dice que, bueno, la eficacia, que es hasta un 84%, que el paciente se lo aplica solito en casa. Dentro de los inconvenientes, como la mayoría de todas estas terapias, es la irritación local, la posibilidad de síntomas sistémicos que pueden desarrollar como fiebre, escalofríos, un síndrome similar a la gripe y la poca tolerancia por la irritación. Existen también terapias orales que utilizamos en el campo de cancerización, principalmente de los pacientes que son de alto riesgo y principalmente dentro de los de alto riesgo, los pacientes trasplantados. Los retinoides, se ha descrito que dentro de todos los que tenemos disponibles vía oral, el acitretin es el que mejor trabaja. Se desconoce el mecanismo exacto, pero se dice que se empieza con una dosis de 10 miligramos que se tiene que ir aumentando progresivamente hasta llegar a los 30 miligramos por día. En el momento en el que se suspende el medicamento, en ese momento se suspende la acción de prevención del acitretin. Y como les mencioné, se utiliza más que todo en pacientes trasplantados renales. Que la ventaja también del medicamento es porque no tienen ningún efecto de interacción con los medicamentos que estos pacientes utilizan, entonces se puede utilizar sin ningún problema.
La nicotinamida, que es una forma activa de la vitamina B3 y que lo que hace es un efecto reparativo del ADN. La dosis que se utiliza son 500 miligramos 2 veces al día por 1 año. Y a esta dosis y este esquema se dice que redujo un total de un 23% en la aparición de cáncer de tipo no melanoma y de queratosis actínicas. Y también se utiliza en pacientes de alto riesgo, pero en los pacientes trasplantados realmente la evidencia es limitada. Bueno, acá está un resumen de lo que acabamos de mencionar. Y por último, como prevención secundaria, la vacunación del VPH. Se dice que el ADN del papilomavirus humano se encuentra siempre en las células tanto tumorales como en las áreas perilesionales al tumor. Y entonces se utiliza la vacuna generalmente en pacientes con inmunodepresión. El género que más se encuentra del VPH en las células tumorales es el género beta, y dentro de estos los serotipos 6 y 11. Y bueno, no hay como demasiados estudios realmente, porque hay mucha controversia en si realmente el VPH es un real factor que nos puede provocar células tumorales o no. Pero en pacientes de alto riesgo, como prevención secundaria, se recomienda la vacunación tanto de la vacuna nonavalente como de la monovalente. Acá podemos observar cómo el tratamiento del campo de cancerización, este es un tratamiento con 5-fluoracilo, en donde vemos acá las queratosis actínicas, este es previo al tratamiento y post-tratamiento. Cuando posterior al tratamiento todavía persisten algunas lesiones, es muchísimo ya más fácil tratarlos, por ejemplo, con crioterapia o con electrodesecación. Igual acá, esto es previo al tratamiento y post-tratamiento. Este es un paciente en donde se trataron varias áreas y se trataron con diclofenaco al 3%. Entonces vemos acá, previo al tratamiento, todo el daño solar y las queratosis actínicas, posterior al tratamiento. Acá en cuero cabelludo, previo al tratamiento y post-tratamiento. Este paciente fue tratado con 5-fluoracilo al 5% por 6 semanas, aplicado 2 veces al día, y el resultado realmente es excelente. Se quedó pegado. Dentro de los puntos claves. Entonces, importante, no existen guías estrictas para el tratamiento del campo de cancerización. La fotoprotección estricta se debe considerar con fotoprotectores con fotoliasa o, bueno, con al menos una de las enzimas. El seguimiento de nuestros pacientes con campo de cancerización debe ser de cada 3 a cada 6 meses. El campo de cancerización debe ser tratado de forma agresiva. Y en casos de alto riesgo siempre debemos considerar, porque los pacientes trasplantados generalmente utilizan mucho azeatropina, y la azeatropina se ha relacionado con aumento de la incidencia de carcinoma espinocelular. Entonces, de una forma interdisciplinaria con un nefrólogo, podemos tratar de ver si se puede cambiar la azeatropina, por ejemplo, a micofenolato de mofetilo, que sí se ha demostrado que no tiene ningún riesgo de desarrollo de carcinoma espinocelular. Bueno, y básicamente, muchas gracias. Gracias, doctora.